bendiga. Gracias, Señor, que nos permite estar aquí, en su casa, entonando como sea nuestro hermano, todos juntos en armonía, hermosos y preciosas verdades. Y ahora, al ser expuestos a la predicación de la palabra, en esta mañana les voy a pedir que me acompañen al libro de Amós. Vamos a estar continuando con las exposiciones en el libro del profeta Amós, capítulo 3. Pasaje que leímos en esta mañana. Vamos a estar dando lectura a todo el capítulo. Amós, capítulo 3. Dice la palabra de Dios: oigan esta palabra que el Señor ha hablado contra ustedes, israelitas, contra toda la familia que Él sacó de la tierra de Egipto. Solo a ustedes he escogido de todas las familias de la tierra. Por eso los castigaré por todas sus iniquidades. ¿Andan dos hombres juntos y no se han puesto de acuerdo? ¿Ruge un león en la selva sin tener presa? ¿Gruñe un leoncillo desde su guarida si no ha apresado algo? ¿Cae un ave en la trampa en la tierra si no hay cebo en ella? ¿Se levanta la trampa del suelo si no ha atrapado algo? Si se toca la trompeta en la ciudad, ¿no temblará el pueblo? Si sucede una calamidad en la ciudad, ¿no la ha causado el Señor? Ciertamente el Señor Dios no hace nada sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. Ha rugido un león, ¿quién no temerá? Ha hablado el Señor Dios, ¿quién no profetizará? Proclamen en los palacios de Asdod y en los palacios de la tierra de Egipto y digan: congréguense en los montes de Samaria y vean los grandes tumultos dentro de ella y la opresión en medio suyo. No saben hacer lo recto, declara el Señor, los que acumulan violencia y destrucción en sus palacios. Por tanto, así dice el Señor Dios: un enemigo rodeando la tierra echará abajo tu poder y serán saqueados tus palacios. Así dice el Señor: como el pastor rescata de la boca del león dos patas o un pedazo de oreja, así serán rescatados los israelitas que moran en Samaria, en la esquina de una cama y en la cubierta de un sofá. Oigan y testifiquen contra la casa de Jacob, declara el Señor Dios, el Dios de los ejércitos. Porque el día que yo castigue las transgresiones de Israel, castigaré también los altares de Betel. Los cuernos del altar serán cortados y caerán a tierra. Derribaré también la casa de invierno junto con la casa de verano. También perecerán las casas de marfil y muchas casas serán destruidas, declara el Señor. Vamos a orar. Padre, Dios bendito y eterno, Dios justo, tú que reinas sobre todo el universo, sobre todo el mundo, sobre toda criatura. Tú eres juez justo, que juzga la maldad, aún en tus hijos. Cuando hay pecado, tú disciplinas con amor. En este pasaje que vamos a estudiar es lo que podemos observar, tu gran amor en el castigo. Y te pido que nos hables por medio de esta porción, que nos instruyas, nos edifiques y hables a cada corazón según tu voluntad. Gracias te damos por este pasaje, gracias te damos por tu presencia. En el nombre de Cristo. Amén. En la época de los grandes transatlánticos del siglo XIX, antes de la radio, de los radar modernos, todo buque que cruzaba aguas peligrosas llevaba una campana en la cubierta, en la proa, montada para ese tipo para un tipo de emergencia. En caso de niebla densa, ya sea de noche a lo mejor, un marinero asignado a la proa hacía sonar la campana en ciertos intervalos para alertar del peligro a otros barcos cercanos. En mayo 29 de 1914, a primera hora de la mañana, el barco RMS Empress of Ireland, en inglés, un barco de vapor, realizaba un viaje transatlántico habitual cuando una espesa niebla se apoderó del río de San Lorenzo. A pesar de que sonó la alarma de niebla emitida por esta campana por otro buque, el carbonero noruego Storstad, se produjo una colisión cuando la visibilidad por esta niebla era casi nula.
Debido a la falta de comunicación y a la falta de precaución en la niebla, el Storstad embistió el Empress of Ireland, hundiendo el barco en tan solo 14 minutos. De las 1.477 personas a bordo, 1.012 fallecieron. Se habían dado avisos. El peligro era real y se acercaba. Pero debido al exceso de confianza del capitán Henry Kendall, la falta de juicio y la falta de respuesta inmediata llevó a este desastre. Y aunque la mayoría pereció, algunos sobrevivieron. Así como Empress of Ireland, este barco, tuvo una gran tragedia y quedó hundido en el fondo del mar. A pesar de las muchas advertencias que se le dieron, así también Israel, que estaba tan cómodo con sus riquezas, con su prosperidad, que Dios envió profetas para sonar las alarmas y advertirles, y no quisieron escuchar, no quisieron poner interés a Dios, y también terminó en desastre. Cuando llegó la colisión por medio de los asirios, un evento rápido, fatal e ineludible. Dios, como un padre amoroso, advierte y también disciplina. Y mayormente es una disciplina amorosa para corregir y para restaurar. Pero a veces es por ese gran amor que Dios tiene, que la disciplina tiene que ser severa y final. Porque el bien más grande de un alma es su seguridad eterna. Y Dios no dejará que ningún elegido se pierda. Y la nación de Israel era la nación amada y escogida de Dios. Y por su pecado era necesario que esa nación desapareciera. Y ese pasaje nos muestra que el juicio de Dios sobre Israel no proviene del odio, sino del amor pactado con su pueblo. Su disciplina es un acto de justicia hacia su pueblo que se ha rebelado contra él. Y recordando un poco el contexto de este pasaje, Amós, un pastor de ganado de Tecoa, es enviado a Dios, por Dios a Israel a mandar las palabras de la profecía que Dios le había hablado acerca de lo que iba a acontecer. Un rugido de Dios desde Sión para advertir del juicio contra el pecado. Y antes de dar un juicio más severo, Dios comienza a mandar juicios a las naciones paganas, acercándose al centro de atención que es Israel. Y después de dar juicio a 6 naciones, entonces pasa al juicio de Judá y de Israel del norte. El juicio de Dios a su pueblo. Y lo hace bajo una fórmula donde expone el pecado de cada nación y cuál es el juicio que ese pecado merecía. Y aunque de forma general ya observamos el juicio de Israel en el resto de la carta, seguirá anunciando los pecados de Israel y su castigo que vendrá como ladrón en la noche. Y ese es un mensaje que debía ser enviado, debía ser atendido, precisamente porque debían escuchar que Dios estaba enojado con ellos y que iba a enviar destrucción. Pero igual, como con otros profetas, este mensaje fue ignorado. Y este pueblo, a diferencia de las demás naciones, vemos un paréntesis en el discurso. Y es Dios recordándoles las obras de gracia que habían sido hechas para el bien de ellos. Su protección, su cuidado, su providencia. Y se olvidaron de todas esas bondades. Ignoraron las advertencias que Dios constantemente les estaba enviando por medio de sus profetas. Rechazaron sus estatutos y no anduvieron en sus leyes y en sus caminos. Entonces ahora, en el capítulo 3, Amós se dirigirá a Israel y el castigo que sus pecados merecían. Versículo 1. Oigan esta palabra que el Señor ha hablado contra ustedes, israelitas, contra toda la familia que Él sacó de la tierra de Egipto. Ahora, esta disciplina contra Israel es mayor, porque como hemos observado, mayores privilegios conlleva también mayores responsabilidades. Israel tenía el lugar de adoración, ellos tenían la ley, ellos tenían a los profetas,
Tenían tantos privilegios para ser la nación de Dios y ser luz a las demás naciones. En lugar de eso, ignoraron todos esos beneficios que tenían como el pueblo de Dios y fueron burla y escarnio de las demás naciones. El castigo debe de ser más severo por la relación que Dios tiene con su pueblo. Porque este no es cualquier pueblo. Es el pueblo del pacto de Dios. Dios estableció un pacto con los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. Un pacto unilateral por parte de Dios. Y además de todos los privilegios de ser el pueblo escogido de Dios, es un pueblo que ha disfrutado del poder y de la protección divinos. Es un castigo, dice, contra toda la familia que Él sacó de la tierra de Egipto. Esto es mencionado para hacerles memoria de donde Dios los había sacado. Este pueblo fue esclavo de los egipcios por 400 años. Sufrieron, agonizaron, clamaron a Dios y Dios los escuchó y los sacó con grande poder. Las plagas, el mar abierto, la columna de fuego y las nubes gigantescas, el agua en rocas secas y el maná del cielo. Todo provisto mientras iban a la tierra prometida, una tierra donde abundaban la leche y la miel, una tierra próspera. Tomando todo ese contexto histórico, podemos ver que la disciplina definitiva que Dios les está enviando está fundado en el pacto que Dios hizo con este pueblo de liberarlos para que ellos fueran su pueblo. Esta es la identidad de este pueblo especial. Un pueblo que tenía un pacto con Dios. Pero luego vemos algo más hermoso descrito de este pueblo. Versículo 2. Solo a ustedes he escogido de todas las familias de la tierra. Como hemos observado, aquí la palabra escogido se traduce literalmente como conocer. Providencialmente se leyó una porción de la Reina Valera y decía, solo ustedes he conocido de todas las familias. Solo ustedes he conocido. Y ese conocer tiene que ver con un amor relacional íntimo o un amor electivo. Porque Dios conocía a todas las naciones. Y como dijo un autor, qué raro de Dios al escoger a los judíos. Porque había muchos otros pueblos mejores, más fuertes, más estables, más numerosos. Pero Dios escogió lo débil. Un pueblo esclavo para mostrar en ellos su poder. Es un pueblo que Dios en su gracia decidió amar, sin ningún mérito en el pueblo en sí, sin ningún mérito en los propios patriarcas. Dios eligió amar a Abraham y a su descendencia de la promesa. Porque ciertamente Abraham llegará a ser una nación grande y poderosa, y en él serán benditas todas las naciones de la tierra. Y yo lo he escogido para que mande a sus hijos y a su casa después de él, que guarden el camino del Señor, haciendo justicia y juicio, para que el Señor cumpla en Abraham todo lo que él ha dicho acerca de él. Génesis capítulo 18, versículos 18 y 19. Dios puso su amor especial solo a Israel y a ninguna otra nación, porque son el pueblo de su pacto. De todas las familias de la tierra, solo Israel fue amado como su pueblo. Pero este pacto debía ser respetado y guardado. Ahora pues, si en verdad escuchan mi voz y guardan mi pacto, serán mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Éxodo capítulo 19, versículos 5 y 6. Es un pueblo que Dios bendijo, les entregó la tierra prometida aún contra enemigos más poderosos que ellos y más numerosos. Fueron entregados sus enemigos para que ellos pudieran tomar posesión. Les dio paz,
les mandó jueces, reyes, sacerdotes, profetas. Era una nación teocrática de justicia. Era literalmente, históricamente, la mejor nación de su tiempo. Tenían mejor salubridad, tenían la mejor tierra. Puedo incluso concluir que tenían la menor tasa de mortalidad. Había leyes que eran de beneficio incluso para las viudas y para los huérfanos, que otras naciones menospreciaban y oprimían. Otras naciones eran perversas, hacían lo que querían. Sin Dios y sin ley en el mundo, andaban como bien les parecía. Como observábamos, ellos no se quedaron sin castigo. Todo pecado será castigado. Sin embargo, a mayor luz, mayor responsabilidad. Por causa de su privilegio único de ser la nación escogida, amada de Dios, ellos enfrentaron un juicio único. Versículo 2. Por eso los castigaré por todas sus iniquidades. Dios castiga a quien ama. Y aquel siervo que sabía la voluntad de su Señor y que no se preparó ni obró conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Pero el que no lo sabía e hizo cosas que merecían castigo, será azotado poco. A todos que se le haya dado mucho, mucho se demandará de él, y al que mucho se le ha confiado, más le exigirán. Lucas capítulo 12, versículos 47 y 48. Y esto debe de razonarnos a nosotros también hoy. Al fin y al cabo, estas son las mismas palabras de Jesús, nuestro Señor. Porque la iglesia, así como Israel, son un pueblo escogido de Dios. Son un pueblo que ha recibido gracia especial. Por lo tanto, nosotros los cristianos no estamos por encima de la corrección. Y más, porque tenemos una mayor responsabilidad. Porque se nos ha entregado un precioso mensaje de salvación, el Evangelio de la gracia. Y somos llamados a responder con nuestra vida a ese mensaje. Y seremos llamados a cuentas por lo que hicimos con ese mensaje en nuestras vidas. Pero aún en nuestra desobediencia, aún en nuestra rebeldía, así como Israel, Dios tiene misericordia. Una misericordia que se muestra por su paciente, un paciente llamado de arrepentimiento. Y para mostrarles la causa y efectos divinos, hace una serie de preguntas retóricas. Y eso nos lleva al segundo punto. Dios no manda un juicio sin advertencias. Verán, Dios no mandó el castigo severo solo porque pecaron la primera vez. No es que la primera vez y ya fueron totalmente destruidos. Y ese es el problema. Porque Dios, en su amor y en su paciencia, los llamó, les mandó profetas, les advirtió y no quisieron escuchar. La causa de todo esto no solo fue su desobediencia, sino la ignorancia de las advertencias y el llamado divino a volverse de sus pecados. Y el efecto es el castigo divino final para la nación del norte. Dios advierte antes del juicio. Y eso es lo que podemos ver en estas preguntas, que detrás de la calamidad hay una causa divina. Ignoraron el amor de Dios. Amós presenta 7 preguntas retóricas para mostrar que el juicio no viene sin causa y que Dios no actúa sin advertir. Podemos ver con estas preguntas que nada sucede sin el propósito soberano de Dios, especialmente cuando Él ejecuta su juicio. Y esas preguntas establecen una cadena lógica inescapable que lleva al justo juicio de Dios. Versículo 3. ¿Andan 2 hombres juntos si no se han puesto de acuerdo? Por supuesto que no. Para empezar, 2 personas no andarán juntas sin algo en común o algún previo acuerdo. Y si andan juntos y no están de acuerdo, habrá contienda, división, enemistad. Amós muestra que la relación entre Dios y Israel fue una relación de pacto, un acuerdo mutuo. Pero ahora Israel ha roto ese pacto.
Y si continúan por un camino diferente, la comunión que tienen con Dios se rompe. Entonces podemos ver que la disciplina viene por causa de romper el pacto. Versículo 4. ¿Ruge un león en la selva sin tener presa? ¿Gruñe un leoncillo desde su guarida si no ha apresado algo? Claro que no. Un león ruge ya sea cuando ataca o cuando tiene su presa asegurada. El rugido implica un peligro inminente o cuando ya ha completado su presa. Amós compara las advertencias de Dios a través de los profetas como el rugido de un león, como observábamos al principio. El Señor ruge desde Sión contra todo el pecado, principalmente de la nación de Israel del norte. Cuando Dios ruge, el juicio está cerca o en curso. Entonces el rugido son las advertencias divinas y la presa es el juicio certero. Versículo 5. ¿Cae un ave en la trampa en la tierra si no hay cebo en ella? ¿Se levanta la trampa del suelo si no ha atrapado algo? Ahora, hay una cierta, muy baja probabilidad que, puesta la trampa sin cebo, un pájaro caiga en ella y sea atrapado, pero nosotros esperábamos un no un casi. Y la idea aquí se ve mejor desde el texto original. La palabra para trampa puede ser también usada para cebo, es la misma palabra. Es como un gancho con carnada con la cual atrapas a los peces. Y la idea va así. ¿Cae un ave en la trampa en la tierra si no hay trampa para el ave? Esa es la pregunta que se está haciendo. ¿Cae un ave en la trampa en la tierra si no hay trampa para el ave? Absolutamente no. Un ave no cae en la trampa puesta en la tierra si no hay trampa. Y la idea es que la trampa incluye el cebo. Y la trampa no se activa hasta que la presa cae por el cebo y entonces la trampa se activa. Amós muestra que la calamidad que se avecina para Israel no es accidental. La trampa fue puesta por Dios. Es el resultado directo de una causa divina que desencadena el juicio. La trampa es la advertencia de Dios. Ellos decidieron ir a la trampa por su pecado. Y la trampa tiene que activarse. El juicio es inminente. Y esto nos enseña que las consecuencias siguen el pecado tanto como el efecto sigue la causa. Si pecamos, hay consecuencias. Versículo 6. Si se toca la trompeta en la ciudad, ¿no temblará el pueblo? Si sucede una calamidad en la ciudad, ¿no lo ha causado el Señor? En tiempos antiguos, el sonido de una trompeta era una alarma para el pueblo de un peligro o un ataque. Y es entendible que si suena la trompeta, el pueblo iba a temblar. Entonces aquí la respuesta cambia a un absolutamente sí. Aquí Amós usa el sonido de trompeta para referirse a la palabra profética de Dios. Y de hecho, en contexto, el siguiente pasaje lo confirma. Esta palabra profética, que como trompeta anuncia el peligro por el pecado de un juicio divino. Y como dice la pregunta, definitivamente sí. Las calamidades las causa el Señor para juicio. Isaías capítulo 45, versículo 7 dice: yo soy el que forma la luz y crea las tinieblas, el que causa bienestar y crea calamidades. Yo, el Señor, es el que hace todo esto. Lamentaciones capítulo 3, versículo 38 dice: ¿no salen de la boca del Altísimo tanto el mal como el bien? Y rápidamente aquí Jeremías no se refiere al mal del pecado, porque de Dios no puede salir ese mal, sino que se refiere a las calamidades, siendo que está profetizando contra Judá. Entonces ese mal se refiere a las calamidades. Ahora podemos ver que está súper clara la intención de Amós, de que hubo una causa y por consecuencia habrá un efecto. Versículo 7. Ciertamente el Señor Dios no hace nada sin revelar su secreto a sus siervos, los profetas. Aquí Amós nos muestra la misericordia de Dios. Adán y Eva debieron haber muerto en cuanto pecaron, pero se les mostró misericordia. Caín igual, Lot igual, Jacob ni se diga. Dios
muestra su vasta misericordia, mandando su palabra como advertencia antes del juicio. Y en este caso, por la palabra profética, por medio de sus profetas. No es un Dios que actúa en ira instantánea o berrinche como nosotros, que nos enojamos en el primer error de otra persona. Algo sale mal, no nos parece o nos es ofensivo y estallamos al instante. Pero Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Y Él advierte del juicio antes del juicio. Versículo 8. Ha rugido un león, ¿quién no temerá? Ha hablado el Señor Dios, ¿quién no profetizará? Las respuestas a estas preguntas son obvias. El rugido del león causa temor, pero este león no es cualquier león. Y el rugido no es el de un león literal. Es Dios quien ruge desde Sión contra el pecado por medio de su palabra y de sus juicios enviados por el profeta Amós. Dios no es arbitrario ni permanece en silencio ante el pecado del hombre. Él ruge contra el pecado. Amós está actuando aquí en nombre de Dios. Dios es quien está rugiendo a través de sus mensajeros, los profetas. Así como el rugido de un león demanda una respuesta y atención, así también la palabra profética por medio de Amós y los profetas demandan atención y demandan una respuesta. Tanto de Amós, de ir a anunciar, al escuchar cómo Dios lo estaba enviando, como del pueblo al responder a este rugido. Porque dice, ha hablado el Señor Dios, ¿quién no profetizará? ¿Quién quisiera rechazar las palabras que Dios ha enviado? Aquel que Dios le ha revelado el rugido primero no puede quedar en silencio. Pero aquellos que lo escuchan después no pueden quedar indiferentes. Ahora, como forma de chiste, estaba pensando en esto, estaba pensando en los diferentes profetas. Amós aquí lo dice. Varios profetas podemos ver, incluso Jeremías, a pesar del costo, él va y habla las palabras del Señor. Incluso Isaías dice, envíame a mí, yo llevaré ese mensaje. Y se pregunta nuevamente, ¿quién no profetizará? Y atrás así podemos ver a Jonás. Dios envió a Jonás a profetizar juicio, pero Jonás se rozó. El león rugió y Jonás se hizo sordo, tanto que huyó lejos para no mandar ese rugido y terminó atrapado dentro de un gran pez por 3 días. Dios le enseñó una lección. Dios envió rugido contra Nínive por medio de Jonás, y Jonás, muy a las fuerzas, reenvió el rugido de Dios contra Nínive. Y es muy hermoso esto, porque toda la ciudad se convirtió al Señor. Cuando Dios vio sus acciones, que se habían apartado de su mal camino, entonces Dios se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Escucharon el rugido del Señor y se volvieron. Ese Jonás, a lo mejor de los peores profetas, pero uno de los que mejor resultado tuvo. Eso nos muestra que el resultado no es por los profetas, no es por los predicadores, sino que la palabra de Dios tiene el efecto que Dios tiene intencionado darle. Y los verdaderos predicadores deben hablar cuando Dios habla. Deben tener la fidelidad para proclamar su palabra, independientemente de la popularidad. Y la iglesia debe de ser reverente hacia la voz de Dios por medio de los predicadores, especialmente cuando hay tiempo de pecado y desvío. Predicar la verdad y vivir la verdad son de las principales responsabilidades de la iglesia. Así como nadie ignora el rugido de un león en la naturaleza, nadie debería ignorar el rugido de Dios a través de su palabra. El Señor ha hablado, ¿quién no profetizará? Y si el Señor ha hablado, ¿quién no pondrá atención? La pregunta no es si el juicio vendrá, sino si prestaremos atención a la advertencia antes de que llegue el juicio.
Entonces Dios advierte antes del juicio. Y aquí viene la advertencia y el juicio. Ahora Dios se vuelve para anunciar su juicio en términos más visibles y prácticos, especialmente contra la violencia, el lujo y la falsa seguridad que tenía Israel. Versículo 9. Proclamen en los palacios de Asdod y en los palacios de la tierra de Egipto y digan: congréguense en los montes de Samaria y vean los grandes tumultos dentro de ella y la opresión en medio suyo. No saben hacer lo recto, declara el Señor, los que acumulan violencia y destrucción en sus palacios. Aquí tenemos algo impresionante, una gran ironía. Israel debía de ser testigo a las naciones, un testigo de Dios a todas las naciones. Y aquí Dios llama a Filistea, de donde son los palacios de Asdod, y a Egipto, dos naciones paganas, para que observen la injusticia practicada en Israel, principalmente en Samaria. En lugar de ser ejemplo de piedad, fueron ejemplo de impiedad y del juicio divino. Es la invitación: congréguense en los montes de Samaria y vean filisteos, vean egipcios, miren lo que hace mi pueblo, vean la injusticia y vean su corrupción. La intención de Dios para su pueblo era: vean a mi pueblo santo y vuélvanse a mí. Y ahora es: vean a mi pueblo ser castigado por su pecado, y ustedes también lo van a ser librados del pecado. Vuélvanse a mí. El versículo 10 revela el pecado. Dice: no saben hacer lo recto. Esto habla de una decadencia moral, porque ellos tenían la ley de Dios, ellos sabían hacer lo bueno, pero han llegado a un punto de alejarse tanto de Dios que no saben ya hacer lo bueno, a pesar de haber tenido la ley, a pesar de haber tenido los profetas. Y eso pasa cuando una nación se aleja de Dios. Inglaterra, Alemania, Estados Unidos. Si ven la decadencia moral de esas naciones, es porque una vez fueron naciones piadosas que temían y adoraban al único Dios verdadero, pero que se alejaron de sus caminos, que dejaron sus estatutos, abandonaron su palabra, al punto que ahora a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Una depravación, alejados totalmente de la verdad. Y el versículo 11 revela el castigo. Por tanto, así dice el Señor Dios: un enemigo rodeando la tierra echará abajo tu poder y serán saqueados tus palacios. El juicio llega por medio de un enemigo. Ellos no sabían que ya una nación poderosa se estaba levantando. Un enemigo estaba siendo preparado para esto. Este enemigo fue el imperio asirio, que en el año 733 a.C., bajo el gobierno de Tiglat-Pileser III, comenzó un ataque severo contra Samaria. Después, bajo el mando de Salmanasar V y después con Sargón II, sitiaron Samaria, la capital de Israel. Y aquí dice cómo iba a pasar: un enemigo rodeando la tierra echará abajo tu poder. Es decir, sitiar. Eso es sitiar una nación, que es cercar a alguien cerrando todas las salidas para apresarlo o rendir su voluntad. Sitiaron, rodearon la tierra para tomar Samaria. Destruyeron sus palacios, los saquearon, los despojaron de todo, de incluso su libertad. El poder que tenían como nación fue aplastado. Todo tal y como lo dice esta profecía. Un castigo tremendo, doloroso y severo. Versículo 12. Así dice el Señor: como el pastor rescata de la boca de un león dos patas o un pedazo de oreja, así serán rescatados los israelitas que moran en Samaria, en la esquina de una cama y en la cubierta de un sofá. Aquí la alegoría es muy fuerte. El león difícilmente suelta a su presa. El león rugió porque tenía a la presa ya atrapada, y el pastor corre, pero realmente ya no puede salvar a esa oveja. Lo más que puede hacer, como dice aquí, es
jalarla y tomar una pata o una oreja. Pero la oveja en sí ya está perdida. Y nos dice que esa es la forma en la que serán rescatados los israelitas. Y esto se refiere, nos dice, de remanente. Hay un remanente. Recordemos que el remanente es el restante de un todo. Eso es lo que nos dice con las dos patas o la oreja. Es un pedacito de todo lo que era la poderosa nación de Israel. Aquí, aún en medio de un severo castigo, vemos la grande misericordia de Dios. Habrá unos cuantos sobrevivientes que se salvarán. Es una imagen gráfica de la devastación donde solo un remanente quedaría. Versículo 13. Oigan y testifiquen contra la casa de Jacob, declara el Señor Dios, el Dios de los ejércitos. Dios manda a llamar a las naciones paganas para que también sean testigos de lo que pasa con aquellos que pecan, aún siendo el pueblo de Dios. Aún con todos los privilegios, el pecado no se dejará sin castigo. Y eso lo muestra a las naciones para que todos teman. Pero también para que sean testigos de los pecados de Israel. Aún como pueblo, vean esos pecados, van a ser castigados. Y la primera de esos pecados que vemos tiene que ver con la falsa adoración. Versículo 14. Porque el día que yo castigue las transgresiones de Israel, castigaré también los altares de Betel. Los cuernos del altar serán cortados y caerán a tierra. Dios testifica contra la falsa adoración de Israel en los altares de Betel. Los templos de Betel y de Dan, nos dice Primera de Reyes, capítulo 12, se convirtieron en el centro de adoración idólatra de Israel del norte. Mezclaron la adoración a Jehová con las prácticas paganas de otras naciones. Metieron ídolos a los templos que ellos mismos hicieron, y aún a esos ídolos les hicieron altares. Y ahí es donde estaba toda la falsa adoración, confiados en esa falsa religión. Y la segunda tiene que ver con la falta de provisión de la seguridad de la comunidad, versículo 15. Derribaré también la casa de invierno junto con la casa de verano. También perecerán las casas de marfil, y muchas casas serán destruidas, declara el Señor. Todo lo que tenían por comodidad sería destruido. Sus casas, sus templos, todo edificio que pudieran considerar como seguro sería destruido. Todo lo que les hacía sentirse con poder y con seguridad se les iba a ser quitado. Dios los iba a dejar desprovistos y a la merced de este enemigo que iba a venir. Este fue un castigo severo, definitivo y final. Pero, ¿qué no supuestamente Dios corrige a quien ama? Sí. Y a veces, una forma de corrección es final por medio de la muerte. Eso es a lo que se le llama el pecado de muerte. En 1 de Juan, capítulo 5, versículo 16, si alguien ve a su hermano cometiendo un pecado que no lleva a la muerte, pedirá, y por él Dios dará vida a los que cometen pecado que no lleva a la muerte. Hay un pecado que lleva a la muerte. Yo no digo que se deba pedir. Por eso, este pasaje deja a especulación sobre cuál es ese pecado. Pero no parece que haya una respuesta, sino que más bien eso se refiere a que hay pecados en general que pudieran llevar a la muerte como un acto disciplinario de Dios. En Hechos, capítulo 5, versículos del 1 al 10, tenemos el relato de Ananías y Zafira, quienes engañaron con el precio de un terreno que vendieron. Mintieron al Espíritu Santo y ambos murieron. Y la pregunta es, ¿realmente ese pecado merecía muerte? Muchos otros lo han hecho y no mueren. Incluso muchos otros hacen cosas peores y no mueren. Entonces no es en sí ese pecado, pero según Dios ve necesario ese acto disciplinario. En 1 de Corintios capítulo 11, versículo 30, Pablo habla acerca de tomar la cena del Señor y dice, de manera que el que come el pan o beba la copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Y dice, por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre ustedes y muchos
duerme. Es decir, muchos murieron. Murieron por tomar la cena del Señor indignamente. Dios ha llamado a un pueblo a ser santo y Él corrige a sus hijos cuando pecan. Porque el Señor, al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Hebreos capítulo 12, versículo 6. Entonces es Dios quien determina cuándo el castigo va a ser de muerte. Es cuando Dios determina que un creyente no puede continuar en pecado sin arrepentirse. Dios a veces purifica a su iglesia, quitando a aquellos que deliberadamente le desobedecen. Y eso es precisamente lo que está pasando aquí con la nación de Israel. Ese castigo era la muerte de Israel como nación, quedando un pequeño remanente que sería salvado. A partir de ese punto en la historia, Israel jamás volvería a ser una nación independiente. Solo quedarían Judá y Benjamín, quienes ahora son la nación actual de Israel, o como los llamamos actualmente, los judíos. Ese fue el juicio de Dios para su pueblo. Dios cortó las ramas del olivo natural de algunos para que se secaran y para que se murieran. Hubo gran juicio para el pueblo de Dios. Para terminar, algunas lecciones que podemos tomar de este pasaje. Primero, aprendemos que el privilegio no excusa el pecado, más bien intensifica la responsabilidad. Israel era el pueblo elegido de Dios, y como hemos observado, ellos tenían muchos privilegios. Realmente no tenían excusa por su comportamiento, y aún ellos, por su pecado, por la gran responsabilidad que tenían como el pueblo de Dios, recibieron un severo castigo. Si tú crees que tienes alguna ventaja porque eres hijo de creyentes o porque naciste en un hogar cristiano, déjame decirte que debes temer aún más. Porque nacer en un hogar cristiano, ser instruido por padres cristianos, que estén orando por ti, que aplican la palabra de Dios a sus vidas, es un enorme privilegio. Si tus padres oran por ti, te enseñan las Escrituras, es un privilegio como el de Israel, y por lo tanto demanda más responsabilidad. Y eso a su vez demanda un castigo más severo. Nunca debemos asumir nuestra posición, doctrina o historia cristiana que nos aísla de la corrección de Dios. Dios traerá corrección mayormente cuando hay privilegio por la gran responsabilidad que conlleva. Y como cristianos tenemos esa gran responsabilidad de un precioso mensaje que se nos ha sido dado. Misma razón también porque vemos que incluso el castigo de los pastores es más severo que el de cualquier otro hermano. Cuando se habla de la disciplina de un pastor, es más severo. ¿Por qué? Porque hay mayor privilegio, y mayor privilegio hay mayor responsabilidad. Pero nadie está exento del castigo por el pecado. Ni tampoco nadie está exento de la corrección divina. En segundo lugar, aprendemos que Dios envía advertencias a las cuales debemos estar atentos. Dios habla antes de ejecutar sus juicios. Dios advierte por medio de su palabra antes del castigo. Como un buen padre que sigue los principios bíblicos, primero enseña, después advierte. Y si el hijo continúa en rebeldía y terquedad, entonces debe de usar la vara de la disciplina. Dios es un padre amoroso que disciplina con castigo a todo aquel que él toma por hijo. Así un padre que ama a Dios y que ama a su hijo debe de amonestarlo, debe disciplinarlo y debe de corregirlo si es necesario. Un padre no llega directamente con la vara al primer error sin antes enseñar y advertir. Sería muy cruel para el niño llegar simplemente con la vara sin saber qué está pasando, sin advertir y enseñar antes. Así Dios nos habla por su palabra, nos instruye, nos enseña, después nos advierte contra el pecado. Y debemos entender que estas advertencias de Dios no son amenazas,
son su misericordia siendo mostrada para que no caigamos en esa acción disciplinaria. En amor, Él nos está mostrando el camino correcto para arrepentirnos de nuestros pecados y seguir el camino correcto. Y eso debes de preguntarte: ¿estás escuchando las advertencias de Dios o las estás ignorando? Y por último, la religión externa sin obediencia no vale nada. Israel seguía en su religión. Ellos seguían adorando, ellos tenían sus templos, adoraban a un Dios que ellos pensaban era el mismo de siempre. Y ese es el problema. Pensamos que servimos al Dios verdadero, pero no hacemos lo que Dios nos pide. Podemos venir a la iglesia, dar ofrendas, leer la palabra, orar. Podemos hacer todo lo que la Biblia nos demanda. Pero si no estamos dispuestos a obedecerle voluntariamente y de corazón, de someternos al señorío de Cristo, de negarnos a nosotros mismos por amor a Dios y por amor a su iglesia, entonces estamos viviendo una religión. Es una religión. Entonces Dios ha hablado hoy por medio de ese sermón. ¿Vas a ignorar el rugido del león? No hay nada más trágico que una advertencia desatendida. Israel aprendió eso en los días de Amós. Y también lo aprenderá cualquier alma que cierre sus oídos a las misericordiosas advertencias de la palabra de Dios. Y si tú estás sin Cristo, la advertencia ha sido dada. Y un día llegará el castigo final y definitivo, el infierno, en el cual no podrás huir. Pero aún hoy es el tiempo de salvación. No cierres tus oídos a las advertencias misericordiosas que Dios te está dando. Dios te está llamando para que te acerques y te vuelvas a Él, para que haya salvación en Cristo y perdón de pecados, y que tengas vida eterna en su nombre. El tiempo se acaba y la oportunidad se cierra día con día, y la destrucción vendrá. Como ladrón en la noche, vendrá inevitablemente. Pero si crees en Cristo, te arrepientes de tus pecados, te vuelves, serás liberado de esa destrucción, como un pedazo de pata arrancado de la calamidad. Serás como ese remanente que fue liberado, y habrá paz y gozo por siempre. Tendrás salvación eterna en Cristo Jesús. La campana de emergencia ya sonó. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con este mensaje? Lo único que puedes hacer, vuélvete a Cristo hoy. Amén. Vamos a ver. Padre, Dios eterno, te llamamos Padre porque eres nuestro Padre. Tú nos amas, nos corriges, nos disciplinas, nos instruyes, nos adviertes como un buen Padre que guía, que enseña, que amonesta. Y tu pueblo a veces se vuelve a la rebeldía, se vuelve al pecado. Cada uno de nosotros tropezamos. Yo te pido que nos levantes y nos enseñes y nos adviertas, nos muestres esa misericordia y podamos estar atentos, que tu iglesia pueda estar atento a esas advertencias para no desviarnos, sino seguir en santidad, caminando en piedad. Pero también aquellos que han escuchado tu palabra hoy, aquellos que han escuchado el rugido del león y que no están en Cristo, obra poderosamente en ellos para que esta advertencia pueda resonar fuertemente en sus mentes y en sus corazones. Transforma por medio de tu palabra para que esa campana resuene dentro de cada alma y haya conversión, haya salvación en cada uno de ellos. Sigue obrando en tu pueblo, sigue obrando salvación por medio de tu evangelio, por medio de la obra de Cristo. Y gracias por esas advertencias que en tu misericordia nos das. Gracias por hacernos ver que vamos a tropezar, pero que tenemos que levantarnos y seguir. Y también estar atentos de que si tropezamos es que hay piedras en el camino y necesitamos tener cuidado. Gracias por esas
advertencias a tiempo. Gracias porque tú cuidas a tu pueblo y gracias porque tú lo santificas y lo preparas. Gracias te damos, Señor. Amén.